A mí me, a ver, Bueno, a mí me profe, gustaría ser, dale vos, sí. a ver, a mí me gustaría ser un poco diplomático porque si no nos ponemos de acuerdo en ciertas definiciones, como por ejemplo religión, dudo que lleguemos a alguna parte. A ver, a mí no me cuadra un poco la idea de que George Lemaitre, sacerdote católico, haya hecho el Big Bang para que hayan más ateos. Yo te No lo me puedo cuadra. explicar, yo te lo puedo Perdón, explicar eso. Muy fácil. Sí. bueno, está bien, explícalo, tío, explícalo. Yo le iba a explicar, pero explícalo. Bueno, por supuesto. O sea, hay gente que tiene un cierto tipo de ego y hay gente que tiene más ego que esa. Entonces, para la gente que tiene más ego, que no le gusta agacharse y decir y agachar la cabeza, hay gente que no le gusta hacer eso. Entonces cree que está poniendo su ego por debajo de algo que ellos no experimentaron y que ellos no creen. Entonces de ahí viene el ateísmo, de ahí viene una teoría en donde no hay un creador, pero el universo se crea de alguna manera u otra que nunca se podría explicar ni se va a poder explicar. Entonces esta gente, como no hay un creador ahí, no tienen que agachar la cabeza con nadie. Entonces su ego no es tocado, digamos. La religión no toca su ego, que en realidad sí, porque ellos están creyendo en algo que no es empírico, que nada se puede demostrar, sino que es toda ciencia ficción, pero ellos, como no tienen que agachar la cabeza y ¿cómo se dice? Sumirse, no me acuerdo la palabra que es, pero tiene una palabra que cuando uno se agacha y no los orientales lo hacen Sí, mucho, quedar sumiso, sumisión, sumisión. sumisión. Como ellos con esa creencia no tienen que hacer sumisión, digamos, con el ateísmo ellos no tienen que hacer ese tipo de sumisión, entonces ellos se creen que no están creyendo en una religión. Entonces esa es la manera en que los tienen a todos los ateos haciendo cola y después les dicen, vos venís del mono. Creo que los ateos se comen lo peor, porque en ninguna religión a nosotros nos dicen de que venimos del mono. A nosotros nos dicen exactamente que somos creación, que estamos hechos divinos así de esta manera perfecta. Sin embargo, los ateos se tienen que comer que le digan, flaco, vos venido del mono. O sea, vos sos un simio en realidad. Vos sos Claro, un simio. del simio, del famoso ¿Entendés? simio ancestro común. Lo digo Claro. eso, perdón tío, porque el profe hace caras, pero cuando nos referimos a mono, él da lo mismo, es toda una perorata. Una cosita, perdón y te dejo, chicos, una No, no. cosita. Tesis, antítesis y síntesis, profe, seguro que te suena, ¿no? Por supuesto. ¿Usted me puede definir, por favor, tesis, lo va a definir mucho mejor que yo, tesis, antítesis y síntesis? Bueno, tesis es una idea, por lo general ya instaurada, dependiendo de los marcos que se utilicen a la hora de instaurar una cierta Ajá. ideología. La antítesis sería una idea contraria A la o tesis, a la vale. tesis. Entonces, por lo general suelen haber conflictos desde el punto de vista sociológicos, culturales, científicos. Cuando hay ese choque, del producto del choque suele devenirse una síntesis, una Que nueva idea. sería una conjunción o estoy equivocado. Sí, o sea, a ver, hay veces donde la antítesis reemplaza por completo a la tesis y se vuelve la nueva síntesis, o hay veces donde la antítesis no puede reemplazar en nada a la tesis y la síntesis es la tesis tal cual, y hay veces donde hay una sinergia entre ambas y una Bien, mezcla bien. y ocurre una Eh, síntesis. Ahora, lo último, perdón, tío, y ya los no, no, dejo. no. Si yo te digo tesis, profe, y te digo religión, Dios, Iglesia Mm, Católica, para que te suene más, ¿sí? mm. Seguime. Te digo antítesis, ciencia, ateísmo. Ah, Síntesis, manejo de sociológicamente, o sí, bueno, vamos a usar esa palabra, manejo de la sociedad. Tesis, religión católica, antítesis, ciencia y ateísmo, Ujú. síntesis, conjunción para conformar a la sociedad. ¿Usted qué opina? Está eh, perfecto eh, para mí de que dijiste, Víctor, ¿eh? Perdón, dale, profe. discreparé un poco porque es como, o sea, ¿tú crees que la ciencia es la antítesis de la religión? De la religión que supuestamente es una tesis porque supuestamente, según los que nos cuentan la historia, profe, usted no solo de matemática debe saber de todo un poco, la historia usted sabrá que la cuentan los que ganan. Porque si yo ahora soy el dueño del mundo, tiro una bomba atómica, mato a todo el mundo y después hago niños in vitro y le digo a ese niño que yo soy Dios, que yo soy bueno,
como nadie sobrevivió, yo que soy un reverendo hijo de mil, para esa gente, yo la historia la cuento yo. Y yo soy Dios y yo soy bueno. Y sin embargo fui un asesino. Entonces, usted estará de acuerdo con esa analogía burda de mi parte, que la historia la cuentan los que ganan. Entonces, según la historia que nos cuentan, la gente tenía tendencia a creer más en la Pachamama y en los dioses y dar explicación a muchas cosas de la ciencia con los dioses, hasta que vino la ciencia y empezó a explicar muchas de esas cosas que supuestamente hacían los dioses. ¿Me sigue? Entonces, Sí. Vamos de vuelta. Tesis, religión. Antítesis, ciencia. Síntesis, conjunción sociológica para vivir en armonía. Y Sí, te entiendo. conformar a todos. ¿Me entiende? Claro. Sí, te entiendo. Sí, está Eh, muy bien, está muy bien, ¿eh? Sí, no, te entiendo. A ver, a mí, por lo menos lo que me es difícil un poco asumir de este esquema que me está poniendo de tesis, religión, antítesis, ciencia, y la síntesis son, creo que las personas ateas. El ateísmo, sí. A ver, a mí me es difícil correlacionar esto porque, No, a ver, perdón, una cosita. Perdón, y ya te dejo. La síntesis es ambos, son ambos viviendo en sociedad. O sea, la claro, síntesis es conformar desde la cúpula de la política y de la élite a ambas. Es más fácil manejar a personas conformes que a disconformes. Yo estoy hablando de un plano sociológico o sí, no, yo sociopolítico. entiendo. Ahora te entiendo un poco mejor. Bien. Perdón. ¿Puedo Entiendo meter un bocadito como para hacerlo, si quizás lo estoy entendiendo bien o mal? Entonces la síntesis sería traer a ese grupo de gente que no tenía creencia, traerlo al grupo de gente en común que ahora tiene creencias, pero que está dividido en diferentes tipos de creencias. Entonces ese grupo de gente que no tenía que creer, ahora sí la síntesis es la creencia nueva que tienen. Sería Claro, así, Víctor. en realidad, tío, la antítesis son los ateos, la tesis son los primeros que son los religiosos, que supuestamente nos dice la historia que son la gente que creía en Dios desde un principio. ¿Sí? La tesis, ustedes son todos los religiosos, la antítesis son todos los ateos, como el profe, todos los que tratan de explicar las cosas, renegar de un Dios, renegar de un ser superior y explicar todo en la ciencia. Y la síntesis es la conjunción que logra la élite o los políticos o la gente que nos maneja, que está en la cúpula, para que nosotros vivamos en armonía y tener conformes a los que creen en Dios y a los que no creen en Dios. Exacto. Pero, una acotación, la antítesis que reniega de Dios, muchas de las cosas, no todas, de su ciencia, tienen pseudo explicaciones y no explicaciones científicas. No todo, porque hay muchas cosas que se explican y se demuestran. Por ejemplo, que un rayo no lo hace caer Dios. Cuando la gente decía el Dios rayo, no, eso no es. Eso tiene una explicación. Pero el Big Bang es una creencia impuesta, supuestamente científicamente demostrada, pero es mentira, es una creencia. Nada, no los quiero aburrir. Dale.